Entonces, fíjense, el tipo de cambio real, si se deprecia, mejora la competitividad. Si se aprecia, se reduce la competitividad. Por supuesto que el tipo de cambio real es una sola de las variables que influye en la competitividad, porque yo puedo estar apreciando mi tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nominal lo tengo anclado, política macroeconómica, o lo tengo, sí se mueve, pero se mueve a una velocidad inferior a para compensarle el diferencial de inflación. No compensa el diferencial de inflación que tenemos con Colombia o con Estados Unidos o con Brasil o con China, que son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Entonces, vamos a perder competitividad. ¿En qué se traduce eso? Que las importaciones que van a venir de los países que tengan una inflación mucho más baja que la nuestra y que el tipo de cambio nominal no lo ha movido el Banco Central a la misma velocidad que tiene que hacerlo para poder compensar ese diferencial de inflación, entonces eso hace que las importaciones se abaraten. Claro, yo puedo eso compensarlo. ¿Cómo lo puedo compensar? Reduciendo mis costos de producción, aumentando la productividad, etcétera. Pero eso no siempre es fácil, ¿no? Entonces, la apreciación abarata las mercancías importadas y encarece las nacionales. Y un exportador, por cada dólar que reciba, va a recibir, cuando vaya al tipo de cambio nominal, menos bolívares de lo que debería recibir para compensar ese diferencial inflacionario. Es decir, un desestímulo a la producción nacional. La apreciación le resta competitividad, abarata las importaciones y encarece lo que exportamos. Aquí pueden ver ustedes en un gráfico, esto con datos de CEPAL, al periodo 90-2013, la evolución del tipo de cambio real efectivo, que saca, ese es un dato que sacaba CEPAL para todos los países e incluía Venezuela. Esto ahora no lo hace para Venezuela. Pero los datos de CEPAL, y aquí se veía claramente la tendencia clara a apreciar el tipo de cambio real, lo cual ha sido una constante de Venezuela como economía petrolera. ¿Y cómo se compensaba esto también? No por mejoras importantes de la productividad, sino porque simplemente cerrábamos las importaciones, que es lo que dice Bresser Pereira. Recuerden la primera la lectura que se les dio en la clase de crecimiento y desarrollo sobre Bresser Pereira, ¿no? Sobre el Estado desarrollista, que una de las causas de las altas tasas de protección era compensar la tendencia a apreciar el tipo de cambio real de muchas economías latinoamericanas, entre esas la venezolana, que es una tendencia permanente. Pero yo esta mañana vi el informe de coyuntura económica, el último de la UCAP de abril de este año, y estas eran las estimaciones que en abril de este año hacía la UCAP sobre el tipo de cambio real para Venezuela, tomando como base el mes de enero de 2019, base 100. Fíjense ustedes, en la medida que decrece es porque hay apreciación del tipo de cambio real. Bueno, esto va a ser más bajo o sea, la apreciación va a ser mayor que la que tenía prevista la UCAP, dado la alta tasa de inflación que vamos a tener en Venezuela, y a pesar de que el tipo de cambio nominal se está moviendo, no va a compensar ese diferencial. A lo mejor no logra compensar el diferencial de inflación y el tipo de cambio real entonces se va a apreciar, y ese es otro factor que conspira contra la competitividad de la producción nacional, no solamente el mal estado de las vías de comunicación, las telecomunicaciones, los problemas para movilizar mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí tenemos un problema real, y este es, atención, este es el precio más importante de una economía abierta, ¿no? El tipo de cambio real. Este es el precio más importante de una economía abierta, porque es el que te indica si vale la pena producirlo aquí o vale importarlo, o vale la pena importarlo, o vale la pena venderlo aquí o vale la pena exportarlo, ¿no? Este,
es el que te marca todos los precios relativos de la economía. Entonces, esta es una variable a la cual tenemos que darle extrema importancia y hacerle seguimiento, ¿no? Porque tiene efectos, es una variable de tipo macroeconómico, es el principal macroprecio de la economía, pero tiene impactos sobre los sectores productivos, ¿no? A nivel meso y microeconómico. Por supuesto que los consumidores salen favorecidos con esta política, ¿no? De manera tal que esto da votos, tener un tipo de cambio real apreciado, pero afecta la competitividad de la producción nacional e impide que donde tenemos dotación de factores, que donde tenemos ventajas comparativas, esas ventajas comparativas se expresen. ¿Por qué? Porque hay un problema de apreciación del tipo de cambio real. Este es un tema no solamente para quienes trabajamos la economía de los sectores productivos, sino también para los macroeconomistas, ¿no? Porque este es el macroprecio más importante de la economía. Bueno, Albio les va a hablar a ustedes del método de ventaja competitiva revelada. Lo que pasa es que yo daba clase de análisis económico de cadenas de valor y con la información que en ese momento teníamos disponible de la producción agrícola por estado, del valor de la producción por estado, etcétera, salían los anuarios estadísticos agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Tierras. Ajá, Lisbeth, adelante. Ajá, buenas noches. Pues quería en este momento, basado en esa lámina, profesor, hacer un recuento histórico, que justamente esa variable, el tipo de cambio real y la propuesta del debate de los años 30 en Venezuela, nuestro querido Alberto Adriani, su propuesta estaba basada en la depreciación de la moneda para lograr la competitividad en los mercados internacionales. ¿Ok? Él representó durante un tiempo el sector cafetalero, ministro de Agricultura y bueno, un economista brillante, el cual siempre es bueno recordar su biografía, sus aportes y finalmente su deceso tan inesperado y extraño. Definitivamente, en esos años 30 se establecieron las bases estructurales de la economía venezolana entre un enfoque exportador o importador. Eso era lo que quería agregar y gracias. No, gracias, Lisbeth. Ese es un episodio importante en la historia económica de Venezuela y que todavía se debate, pues. Eso fue una discusión pública entre Alberto Adriani y un banquero, Vicente Lecuna, si mal no recuerdo. Eh, Al final prevaleció la tesis de Lecuna porque el país, en lugar de devaluar, la devaluación tiene un concepto jurídico por detrás, tiene un factor jurídico por detrás, es una decisión del gobierno, la devaluación. La apreciación o depreciación son los cambios que recibe permanentemente en los mercados el tipo de cambio. Por eso no es lo mismo hablar de devaluación que de depreciación, ¿no? Supongo que sus profesores de macroeconomía esto se lo han aclarado. Entonces, eh, no quiero, lo que dice Libé es muy importante que ustedes estudien ese episodio porque la historia económica venezolana lo que está es marcada por esa tendencia permanente a apreciar el tipo de cambio real, lo cual le resta competitividad a las exportaciones no petroleras venezolanas, ¿no? Y cómo las hicimos competitivas. El modelo de sustitución de importaciones encajó perfectamente en la situación de la economía venezolana. El ITA, que está trabajando el tema del pensamiento económico petrolero, a lo mejor va a tener que pasearse por las lecturas que tienen que ver con esto. Bueno, fíjense, esto es un método que fue originalmente planteado por un economista húngaro que estuvo en el Banco Mundial, que murió ya hace muchos años, pero fue un economista muy importante en los 70, en los 80, en los 60. Bela Balazs se llamaba. Bela Balazs.
También fue un estudioso del tema de la integración económica, economista húngaro. Hay libros de él, todavía conservo en mi biblioteca al menos uno de los libros de él. Entonces, el método de ventaja competitiva revelada, pero aplicado a un estado. Fabio se lo va a explicar aplicado para un país, pero para un estado en un determinado producto. Entonces, la ventaja comparativa revelada del estado J, por ejemplo, el estado Lara, el estado portuguesa, en el producto I, maíz, café, es igual al valor de la producción del producto I en el estado J. Eso lo podíamos estimar con los datos que venían en los anuarios estadísticos agropecuarios. BPTJ es el valor de la producción total agrícola del estado J. Ese dato también lo teníamos. BPTI, valor de la producción total nacional del producto I. Y BPT, valor de la producción agrícola total. Entonces aquí, por ejemplo, lo aplicamos para el estado Lara. ¿Con qué productos? Ajo, zanahoria. Aquí está el valor de la producción BP de ajo, zanahoria en el estado Lara. Aquí está lo que significa cada variable. Aquí está la relación entre el valor de la producción de ajo, zanahoria en el estado Lara sobre el valor agrícola de la producción agrícola total del estado Lara. J es el estado Lara. Aquí está el valor de la producción de Venezuela, agrícola total, y aquí está el valor de la producción de ajo eh, y zanahoria sobre el valor de la producción agrícola total del país. Y entonces, aplicando la fórmula, nos daba que el estado Lara tenía, como era mayor que 1, el indicador de ventajas competitivas reveladas, 3,64 mayor que 1, decíamos que el estado Lara tenía ventajas competitivas reveladas en la producción de ajo, pero no tenía, porque era menor que 1, no tenía ventajas competitivas reveladas en la producción de zanahoria. Aquí lo hicimos también en el estado portuguesa para maíz, café, leche, bovinos, porcinos. ¿Y qué encontramos? Bueno, lo que uno se espera, pues. Fíjense, ventajas competitivas reveladas muy altas para el estado portuguesa en la producción de maíz, aplicando la fórmula. En café, bueno, esto se hizo con valores a precios constantes del año 84. Desde hace muchísimos años las cuentas nacionales se están calculando a precios de 1997. O sea que este es un cálculo muy viejo. Estos son indicadores que fueron diseñados hace muchísimos tiempos, pero que siguen siendo importantes para conocer si existe la información, en este caso, la ventaja competitiva revelada para en este caso el estado portugués en maíz, café, leche. En leche no tenía ventaja competitiva revelada portuguesa porque el indicador daba menor que 1, pero en bovinos sí y en porcinos no, ¿no? Pero en maíz claramente descubrimos el agua tibia allí, ¿no? Aplicando la fórmula con la data. El coeficiente de protección nominal. Bueno, en una primera forma de calcularlo, el coeficiente de protección nominal es igual al precio doméstico del producto sobre el precio del mismo producto en la frontera. Tenemos que hacer la comparación en el mismo punto de referencia. Entonces, PSUD es el precio doméstico en un punto de referencia. Fuerte de la finca, el mercado mayorista, la planta industrial. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de 1 kilogramo de maíz blanco en la puerta de una planta industrial? ¿Y cuál es el precio de ese kilo de maíz importado? Pero por supuesto, para compararlo en moneda nacional o en dólares, en el mismo punto de referencia, sin incluir los aranceles, sin incluir los aranceles de importación. Entonces, si
el coeficiente de protección nominal me da menor que 1, es porque el precio doméstico es inferior al precio del producto importado, en el mismo punto de referencia. Entonces se dice que hay competitividad. Mayor que 1, no hay competitividad, o ella dependerá de qué, de una protección arancelaria, un arancel de importación, por ejemplo, o una cuota de importación. Decido que solamente se puede importar una determinada cantidad y que debo dar una licencia de importación. El producto entra cuando yo le dé permiso, ¿no? Entonces, esto es una forma de aproximarse, pero si yo les pregunto a ustedes, ajá, ¿cuál es el precio de un kilogramo de maíz o un kilogramo de arroz en la puerta de la fábrica nacional o de un producto, cuánto es el kilo, cuánto cuesta un kilo de arroz importado puesto en la puerta de la fábrica o un kilo de maíz blanco importado puesto en la puerta de la fábrica, para compararlo con el precio nacional que le van a pagar a los productores, que le están pagando a los productores ahorita, que estamos en época de cosecha, todavía se está recogiendo cosecha del ciclo productivo de invierno de maíz y arroz en Venezuela. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el precio del producto importado? A ver, economistas, los oigo, los oigo. Por favor, estímeme el precio de un... ¿Cómo harían? ¿Cuál sería la metodología que utilizarían? Están en silencio. Eddie Gómez, ¿qué me dice? Cuello, Carlos Álvarez, Elita. ¿Ah? Silencio total. Esto es elemental. Esto es carpintería. Pero un doctor en economía también tiene que saber algo de carpintería. Tiene que saber mucha teoría económica, pero tiene que saber algo de carpintería. Bueno, profe, la carpintería me dirige a conocer el proceso administrativo y precios a nivel de aduana, puerto origen, puerto destino. Ajá. A ver, dime, ponme eso en cristiano. Bueno, en cristiano vienen siendo precios SIP y precio POC que van a incluir los fletes de No, transporte, no me estás hablando en seguros cristiano, no me marítimos. estás hablando en cristiano. Explícale a ellos qué es precio SIF. A ver, Rafael, que es un recién llegado al mundo de la economía, un recién llegado que sabe mucho, ¿no? Aclaro, Rafael Rosales, dime, Rafael, ¿qué es un precio SIF? ¿Ah? No, profe, yo estoy escuchando, estoy anotando. Ah, pero ¿sabes lo que es un precio SIF? ¿Ah? No, Ah, te fijas, Lisbeth, no estás hablando en cristiano, no estás hablando en cristiano. Bueno, comparación de precios nacionales con los internacionales. Cálculo del precio de importación en la planta industrial incorporando aranceles de importación. El precio, PSUI es el precio de importación del producto I. Maíz, por ejemplo. Maíz blanco. Nosotros importamos maíz blanco y maíz amarillo. La producción nacional no es suficiente. En una época, hasta 2003, 2004, fuimos autosuficientes en la producción de maíz blanco. Maíz blanco es la materia prima con la cual se hace el alimento más importante de los venezolanos. El primero o segundo alimento más importante de los venezolanos, que es la arepa, es la harina precocida de maíz. Es importante, ¿no? La arepa. Ajá. Ahora, ese maíz sale de un puerto en Estados Unidos, Golfo, o sale de un puerto en Argentina, La Plata, sale de un puerto en Brasil,
también traemos, o en México, o en México. Ahora, ese maíz se produce en una finca, en un país X, donde lo vamos a importar. Ese maíz hay que llevarlo al puerto de embarque. Es decir, que hay que trasladarlo desde la finca o desde donde está el que va a exportar, hay que llevarlo al puerto de embarque. Eso tiene costos, ¿no? Para que vean ustedes que la geografía nos da una protección natural, es un arancel natural, ¿no? La distancia, lo que cuestan, los fletes, etcétera. Pero, ajá, ese producto hay que llevarlo. Aquí yo estoy suponiendo que sale de un puerto free on board. ¿Qué quiere decir free on board? Es decir, que todavía no tiene incorporado, está el maíz, ya ese maíz tiene el precio que se le pagó al productor, más el precio que cuesta llevarlo desde la finca hasta el puerto de embarque, Golfo de México, La Plata en Argentina. También traemos maíz blanco de Argentina, hemos traído, o de México, no sé cuál sería el puerto. Ajá. Pero a ese maíz hay que, para mandarlo para acá, hay que comprar un seguro y un flete. Lo vamos a mandar por vía marítima. Hay que agregarle a ese precio un seguro y un flete. Y llegó a Puerto Cabello el maíz. Al llegar a Puerto Cabello tenemos que nacionalizar ese maíz. Y tenemos que convertir lo que viene en dólares, tenemos que convertirlo en bolívares. ¿Cómo lo convertimos en bolívares? Multiplicando por el tipo de cambio oficial. Ya está en bolívares. Pero a eso hay que ver si se paga arancel de aduanas y si se paga el impuesto al valor agregado, ¿no? Y una vez que ya está nacionalizado, hay que llevarlo desde el puerto hasta la fábrica, porque ahí es donde lo vamos a comparar con el precio del maíz nacional, ¿no? Entonces, ven ustedes el camino, ¿no? Ya les voy a poner un ejemplo. O sea, eso hizo un costo de internación, gastos aduanales, más transporte interno, más otros, ¿no? O sea, hay que pagar los aranceles, pagar el IVA, pero hay que pagar un manejo de esa carga en el puerto, hay que sacarlo del puerto y llevarlo hasta la fábrica, ¿no? Ahora fíjese, aquí estoy yo incorporando los aranceles. Puede ser que la competitividad vaya a depender de estos aranceles. El arancel de aduanas, para el caso del maíz, este arancel, normas OMC, esto es Organización Mundial de Comercio, esto es 15%. Y el IVA es 16%. O sea, todo eso va sumando hasta que el producto esté en la puerta de la fábrica. Pero por supuesto que el precio va a ser más bajo si yo elimino los aranceles. Y si el precio baja tanto que es menor que el precio del mercado, el precio del maíz nacional, producido nacionalmente, bueno, y estamos en un régimen de libre mercado de apertura a las importaciones, el maíz importado puede desplazar al maíz nacional o el maíz nacional se venderá y va a estar marcado por el precio del producto importado, que es la política actual. La política actual está aquí reflejada, ¿no? En este momento, la política comercial, lo que ustedes estudiaron con Alberto Hurtado, ¿no? En economía internacional, vieron política comercial, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O ya se lo olvidó? No, sí, sí vimos, Ah, bueno, no se lo olvide porque sí esto es muy vimos política importante. comercial. Esto es muy importante en la vida real. Aquí es donde se sacan las cuentas.
Por esto es que yo me ganaba la vida antes. ¿No? Está muy escaso el trabajo. Ajá. Vea, por ejemplo, el costo de importación del maíz blanco al 28 de febrero de 2023. Era otra Venezuela, ¿no? El maíz tenía un precio en la bolsa de Chicago de 313,89 dólares la tonelada. Supóngase que yo negocio un contrato de maíz en bolsa, pero ese contrato de maíz al que se lo compré tiene que ponérmelo, tengo que llevarlo al puerto, tengo que trasladarlo desde donde me lo va a poner el que me lo va a vender, que lo compré en bolsa, y tengo que llevarlo a un puerto de embarque, Golfo de México, New Orleans, por ejemplo. Ajá. Y luego lo tengo en el puerto, pero para mandarlo a Puerto Cabello, Venezuela, tengo que comprarle un, un seguro y un flete. Aquí está en precio en puerto, free on board, pero eso tengo que agregarle el flete y el seguro. Y entonces ahí tengo ya el precio CIF. El precio CIF es Cost Insurance Freight. El costo incluye el seguro y el flete, ¿no? Ajá. Ya está montado en el barco con el seguro y ya pagué el flete. El barco se va y llega a Puerto Cabello, ese maíz. Ah, en Puerto Cabello tengo que bajarlo del barco. Entonces, hay unos precios de manejo de esa carga que tengo que pagar. Tengo que pagar el arancel de importación, 15%. Tengo que nacionalizarlo, pagar los aranceles. Y al final, aquí tengo el precio en bolívares. Por favor, pónganme esto en dólares. Ahí, una calculadora. Pónganme este precio, que es lo que costaría la tonelada de maíz, pero llévenmelo a dólares, a este tipo de cambio. 11.279,89 dividido entre 24,36. $463,0. Divídemelo entre 1000. 0,46. 0,46. 46 centavos de dólar el kilo de maíz. ¿No? Es decir, que si el productor nacional, y aquí estamos incorporando toda la protección, ¿no? La protección arancelaria, los aranceles. Es decir, que los productores nacionales, si quieren competir con este producto en una política que ahora es más de libre mercado, no les estoy diciendo mentira, es de libre mercado, ¿no? Porque hubo un cambio radical de política económica de 2019 para acá. Entonces, ellos no pueden vender por encima de 46 centavos de dólar. La agroindustria, salvo que la agroindustria llegue a un acuerdo con ellos, digo, está bien, voy a ayudarlo, voy a pagárselo a 48 centavos de dólar el mercado nacional, pero el importado me cuesta 46 centavos de dólar. Yo por altruismo le voy a dar 2 centavos más. Bueno, no todo el mundo es altruista. Ahí es donde vienen los problemas. Normalmente la política tradicional comercial de Venezuela, esto lo arreglaba el gobierno y les daba competitividad como diciendo, bueno, ok, si no le pagan 48, 50 centavos de dólar al productor nacional, no le doy las licencias para importar. Pero ahora no necesitas licencia para importar. Pasamos de una política muy proteccionista a una política más liberal que se alinea con ¿qué? Con el objetivo de reducir la tasa de inflación. ¿Por la vía de qué? De que incrementar la oferta. Y la oferta está formada por producción nacional y por importaciones, ¿no? Entonces, si yo reduzco los aranceles, pues va a bajar el precio del producto importado. Si yo el tipo de cambio, si yo el tipo de cambio lo estoy devaluando permanentemente, pues va a aumentar el precio en bolívares del producto importado.
se me encarece el producto importado, ¿no? Entonces, en la vida real, ese es un juego que hay allí permanentemente. Llegó la época de cosecha. ¿En cuánto están pagando ahorita cuánto es el precio ahorita del producto importado y cuánto es el precio del producto nacional? Y el cálculo del precio de exportación en el puerto de embarque de un producto de exportación puede ser cacao, granos de cacao, por ejemplo, saco de granos de cacao. El precio FOB, o sea, puesto libre en el puerto de embarque, Puerto Cabello, por ejemplo, el precio un kilogramo de cacao en grano es igual al precio del punto de fábrica de donde sale ese grano de cacao, más los costos del traslado del producto de la fábrica hasta el puerto de embarque, más los costos de exportar. El que exporta tiene que pagar unos gastos aduanales, unos gastos por permisos, tiene que asegurar la carga, ¿no? Que no tiene nada que ver este seguro, es por si la carga se daña, ¿no? ¿Quién le va a responder? Que esto es aparte ok, el seguro de la carga, más otros que incluye otras cosas que hay que pagar allí en los puertos. Puede ser una coima, puede ser otro gasto adicional. Ahora, piensa en el caso de Argentina, que le cobra arancel de exportación a sus productos exportables, a la soya, a la carne, al trigo, al arroz que exportan. El gobierno argentino les cobra un arancel de exportación, no de importación, sino de exportación en este caso, ¿no? Y ahí es donde yo digo, mi ley, por muy liberal que sea, viva la libertad, carajo, no se le ha ocurrido eliminar ese arancel de exportación porque es muy importante los ingresos fiscales del Estado, ¿no? No todo es pura ideología, ¿no? Ni discurso. El pragmatismo también obliga a ser racional. Bueno, ¿cuánto va a llegar a costar este kilo de cacao en grano, por ejemplo, entrando al puerto de Miami? Ahí va a competir con el cacao que viene de Costa de Marfil, de Ghana, etcétera. Ah, pero bueno, entonces competimos en precio, pero el cacao venezolano es de mejor calidad, de repente lo prefieren más, etcétera. Bueno, eso es parte de la estrategia de competitividad que tenemos que tener las empresas, que tienen que tener las empresas venezolanas, los exportadores venezolanos, etcétera. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, era cortico. Podemos ir a un receso de unos 5 minutos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Epa, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó todo en negro? Sí, perfecto, de acuerdo. Sí, señor. Ok, se quedó en negro porque se acabaron las Ah, láminas. listo, listo. Bueno, vámonos al receso, pues. Bien, comenzamos entonces. Ya estamos. Rafael tiene la mano levantada. Sí, profesor, un momentico, para hacer una aclaración rápida, ya déjeme ver si prendo la cámara. Porque hace ratico tuve una conversación con el compañero Enrique y estuvimos aclarando el término de antropoceno. Entonces, ciertamente lo que él tiene, o lo que se tiene concebido dentro de la literatura, pues es que dentro de la literatura, me explica él de la economía política, es que el concepto se utiliza como un marco analítico para interpretar el cambio de régimen terrestre, ¿no? Por las actividades humanas. Y que pues ellos lo utilizan, o que se utiliza en ese contexto para demarcar cuándo han empezado las actividades humanas.
Entonces, aclarado el punto, yo le pido mi disculpa a el compañero Enrique si en algún momento se vio afectado por mi comentario. El comentario mío fue netamente científico y geológico porque yo soy ingeniero geólogo y conozco la materia. Y el contexto con lo que él lo utiliza es el contexto de política, Economía política. exacto, y entonces está muy bien. Sin embargo, yo creo que utilizar el término, yo todavía, y lo voy a seguir manteniendo, utilizar el término de antropoceno es incorrecto. Pudieran utilizar controles antropogénicos o actividad humana, etcétera, porque, como se los repito, pues el término no está todavía aceptado y no va a ser aceptado porque hay pruebas irrefutables y después de eso podemos hablar en otra oportunidad con mucho más tiempo y les puedo explicar, por ejemplo, los cambios de era, el cambio de era del Pérmico, que fue el que trajo mayor consecuencia y que el cambio climático fue mucho más severo que con el que estamos actualmente conviviendo. Entonces, pero bueno, ese es tema de otra, es para otra oportunidad. Entonces, bueno, con eso quería aclarar la situación con el compañero Enrique. Los aplausos que mandé son para los dos, para Rafael y para Enrique. Ajá, Alvio. Bien, buenas noches a todos. Vamos a seguir con esta conversación acerca de la competitividad. Vamos a añadir algunas posturas alternativas a las que el profesor Alejandro Gutiérrez trató hace un momento. Profesor, reactiva usted de nuevo la grabación, por favor, para que esto quede. Ya estamos grabando. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a tener acá como lo dije hace un rato, unas posiciones no distintas, sino complementarias en todo caso a lo que el profesor planteó hace un momento. Ok. Bien, entonces mm, voy a compartir pantalla acá con algunos apuntes que tengo que van a servir para comentarnos acá sobre esto. Perfecto. Bien. Le pido a alguien que corrobore que estamos en un documento de Word y que nos estamos moviendo en él, por favor. Sí, profe. Perfecto, Correcto, profe. gracias. Entonces, acá he puesto algunas líneas de este autor, Carlos Bianco, y van ustedes a sentir un cambio importante con respecto a la postura que hasta ahora el profesor ha desarrollado, porque vuelvo y repito, es una postura alternativa. Mm, Simplemente eso, para adicionar elementos, ¿ok? La competitividad se entiende como la capacidad de alcanzar una mejora sostenida de los ingresos reales y de las condiciones de vida en las regiones o en los estados, generando puestos de trabajo para todos los demandantes de empleo. Es una posición que muchos catalogan como un enfoque estructural de la competitividad, un enfoque que por las dimensiones que ustedes acaban de escuchar allí, las dimensiones involucradas en esta definición, pues van más allá del enfoque comercial que de manera muy acertada les ha desarrollado el profesor hasta este momento. Repito, es simplemente eh, agregar dimensiones al asunto de la competitividad. Entonces tenemos allí que en cuanto a dimensionar, es decir, a medir la competitividad, deben tenerse en claro dos discusiones importantes. En primer lugar, ¿cuál es el mejor método para conocer cuán competitiva es una firma, industria, sector, región, nación? Lo que se conecta directamente al punto sobre la definición del concepto de competitividad. En otras palabras, ¿a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de competitividad? ¿Es la competitividad de una firma? ¿Es la competitividad de una industria, de un sector, de una región o de una nación? Entonces,
al momento de que alguno de ustedes vaya a trabajar con estas ideas de competitividad, debe quedar muy claro en su definición de términos, en el planteamiento del problema de su investigación, cuál es el sujeto de la competitividad. Como les decía, si es una firma, si es una industria, si es un sector. La segunda, vinculada a la elección de los indicadores a utilizar en la medición de la competitividad. Entonces, acá nosotros, como lo veremos dentro de un rato, vamos a tener la posibilidad incluso de mirar, al menos esta noche, entre dos enfoques posibles. Incluso muchos agregan un tercer enfoque con respecto a las posibilidades de elección entre los distintos indicadores. Algo que consideré importante colocar por allí: la competitividad tiene una dimensión política. Esto es importante para poder enlazarlo con el desarrollo del curso en su totalidad. En ella deben ser analizados temas tales como las causas de la mayor o menor competitividad y los instrumentos o herramientas más relevantes a la hora de fortalecerla. Pues entonces esa es una cuestión de política precisamente. Y de allí que nosotros estemos introduciendo dentro del abanico de los temas de las políticas de desarrollo productivo lo que tiene que ver con competitividad, porque un asunto político a tratar serán cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos. Por tanto, la competitividad es un concepto en cuyo análisis deben ser tenidos en cuenta sus múltiples dimensiones, que van desde la definición del sujeto, lo decía arriba, hasta las recomendaciones de política, pasando por su definición, su medición y el conocimiento de sus causas. Entonces, es todo un asunto bastante complejo hablar de competitividad. Por supuesto que hay que medirla, pero antes de medirla hay que definirla. Y definirla significa tener muy claro el ámbito y tener muy claro el sujeto sobre el cual vamos a hacer esas medidas de competitividad, para posteriormente entonces pasar a determinar sus causas y las políticas que se van a recomendar para fortalecer la competitividad. Entonces hablemos un poquito sobre lo que es el sujeto y la definición de la competitividad. El profesor en la sesión pasada les hablaba desde el punto de vista teórico, de los factores determinantes de la competitividad. Y en ese momento él hizo énfasis en varias ocasiones a la competitividad referida a una firma o a un sector industrial en particular. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos estar hablando de competitividad a nivel nacional, pero lo más frecuente es que incluso hace un momento él hablaba, por ejemplo, de qué tan competitivo era un producto agrícola en un estado respecto al otro. Bueno, entonces ustedes pueden apreciar allí que el enfoque de la competitividad, su análisis, su medición, pues sirve tanto para el ámbito nacional como internacional. Aquí le vamos a dar un peso más hacia lo internacional. La competitividad internacional microeconómica, entonces, que está relacionada con la firma. Ahorita voy a ese punto que está allí con un número, versus la competitividad internacional macroeconómica. Entonces ya tenemos allí dos definiciones diferentes para competitividad. Una, la internacional microeconómica, que está relacionada con la firma, y la internacional macroeconómica, que está relacionada con un país,
¿Qué tan competitivo es una firma, un sector, una industria? Como lo decía el profesor, el sector de la carne en México con respecto a al producto importado, qué tan competitivo es si nos referimos a una industria en particular, el calzado venezolano contra el calzado colombiano. Ah, bueno, pero también podemos verlo como la competitividad internacional macroeconómica definida para un país. Ahorita entramos en el número que está aquí. Entonces, en este contexto nos referimos a competitividad como desempeño de una firma, de una industria, de un sector o de un país en la economía internacional, para ambos casos, tanto la microeconómica como la macroeconómica. Esas notas a pie de página que tengo allí, la número 1 y la número 2, es porque quisiera dejar indicado para ustedes que en el debate sobre la competitividad hay dos posiciones que podría uno decir que están claramente definidas. Y una de ellas, su representante más destacado es Paul Krugman, quien insiste en que lo correcto es hablar de competitividad internacional microeconómica, pues son las destrezas, las capacidades, las habilidades de las firmas los que logran tener mejor o menor desempeño a nivel internacional en los mercados, que es una cuestión de firmas, dice Krugman. Hay otros quienes insisten en que no es así, que ciertamente la estructura productiva en la cual esas firmas, esas empresas se encuentran inmersas, forma parte de esas habilidades, de esas destrezas, de esas competencias, de las cuales las firmas van a sacar provecho, por decirlo de alguna manera, y con ello van a lograr entonces un grado de competitividad más o menos elevado. Entonces existe esa discusión en el mundo académico entre quienes, repito, sostienen que la competitividad es una cuestión microeconómica y otros que sostienen que la competitividad es un asunto macroeconómico. Yo me voy más por la visión macroeconómica, que la tenemos allí en el punto 2. Entonces, no obstante, las posiciones contrarias a las de Paul Krugman sostienen que en el mercado internacional no solo compiten empresas, sino que compiten estructuras productivas, es decir, estructuras que tienen su expresión a nivel local en la integración de sistemas productivos, marcos institucionales y organismos sociales, es decir, instituciones a fin de cuentas, ¿verdad? Donde se dan donde entonces, donde interactúan las empresas, como les decía hace un momento, las empresas están inmersas en esa estructura productiva. Además de eso, también hace vida el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, el sistema financiero y las relaciones gerenciales laborales. Ustedes pueden encontrar puntos a favor de esta posición en el pensamiento de Heisenberg Fernando. Fíjense ustedes que ya tiene un tiempito esta posición, igual la de Paul Krugman también, como ustedes lo pueden ver allí en las citas que sobre él van a tener, en este caso, para el año 97. Entonces, existen esas dos posiciones en cuanto a la definición de la competitividad. Si se van a ir por una definición microeconómica o si se van a ir por una definición macroeconómica. Todos estos elementos deben ser considerados al momento de querer trabajar con esta categoría y imagínense ustedes, medirla. Todo eso tiene implicaciones en la
en dimensionar eso allí, ¿no? Entonces recuerden ese debate entre competitividad internacional micro y competitividad internacional macro, ¿ok? Entonces, en el caso de la competitividad microeconómica, se puede hablar de la competitividad microeconómica comercial relacionada con la menor o mayor participación en el mercado. También se suele hablar de competitividad microeconómica de bienestar, ya tiene un adjetivo adicional, relacionada con el aumento en las ganancias de la firma tras mejorar su participación de mercado. La diferencia entonces entre estas dos definiciones de competitividad, si estamos hablando de la mera comercial o si estamos hablando de la de bienestar, es que en la primera de ellas solamente vamos a hablar de participación de mercado. ¿Qué porción de la torta, como diría el profesor Alejandro, tiene una empresa, una industria, un sector o un país en particular respecto a un mercado? Pero no es la única forma de verlo. Podemos verlo también en la definición de competitividad microeconómica de bienestar. Entonces, en ese caso, para la firma vamos a tomar en cuenta no solamente la participación de mercado, sino que también vamos a considerar qué relación existe entre los aumentos de ganancias, vamos a entender ganancias como beneficios positivos en este caso, y esos cambios en la participación de mercado. Entonces pueden ver ustedes que tiene allí, vamos a decirlo en estos términos, dos dimensiones el asunto de la competitividad cuando añadimos ese elemento de bienestar, ¿ok? Para la competitividad macroeconómica se puede hablar de competitividad macroeconómica comercial, en los términos semejantes a los de arriba, que se hace referencia a la mera participación de un país o el país en el mercado mundial. ¿Qué tanto participa Venezuela en el mercado mundial de cacao, en el mercado mundial de café, en el mercado mundial de tierras raras, en el mercado mundial de petróleo? Esa sería una mirada entonces netamente comercial. Pero también es válido hablar de competitividad macroeconómica de bienestar. En el caso de la competitividad es definida en términos macroeconómicos, donde se toma en cuenta el desempeño comercial a nivel mundial, al igual que en la comercial, sumado a la mejora de los ingresos de la nación o la calidad de vida de sus habitantes. Entonces vean ustedes allí que entra una segunda dimensión, al igual que como lo hicimos en la competitividad micro, cuando hablábamos de definirla en términos no solamente de lo comercial, sino de bienestar. Entonces, quien quiera una medida de competitividad eh, multidimensional, vamos a llamarla así, vamos a adjetivarla de esa manera, pues tiene, entre otras opciones, la posibilidad de considerar, si está en el campo de la macro, entonces la ganancia de ingresos de la nación, por supuesto, en términos reales, es decir, los aumentos en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, teniendo eso claro con respecto a lo que es el sujeto y la definición de la competitividad, podemos hablar un poco y nos vamos a centrar con mucho más interés en la macroeconómica, precisamente por el hecho de que estamos hablando de políticas de desarrollo productivo, ¿ok? Entonces, el enfoque tradicional, cómo se ve la competitividad, en este caso la macroeconómica internacional, desde un enfoque tradicional. En buena medida, de manera muy acertada, el profesor Alejandro abonó bastante ya este terreno. Entonces, allí tenemos lo siguiente. Se centra en el desempeño comercial de las naciones como sumatoria de performance o desempeño de las firmas que en esta se localizan.
En otras palabras, el enfoque tradicional va a hacer énfasis entonces en el desarrollo comercial de las firmas que están localizadas dentro de un país en particular, ya que estamos hablando en términos macroeconómicos. Al momento de medir, se hace énfasis en el market share, es decir, en la participación de mercado de un país en el mercado mundial. Se centra en las exportaciones. Otros indicadores se centran en los saldos comerciales o cualquier otra relación entre exportaciones e importaciones. Aquí hice una lista que por supuesto no es exhaustiva de los principales indicadores que utiliza este enfoque tradicional. A esta lista le pueden ustedes sumar los indicadores que acaba de mencionar el profesor Alejandro en su presentación. Ambos grupos de indicadores cabrían entonces en este enfoque tradicional de la competitividad. La tasa de cobertura la podemos definir acá como el porcentaje de las importaciones de un país que están cubiertas por sus exportaciones durante un periodo determinado. Y tienen ustedes allí la expresión matemática que daría sentido a esa definición. Entonces sería cuestión de dividir el valor de las exportaciones entre el valor de las importaciones. Si nosotros observamos que ese cociente entre ambas magnitudes es superior a 1, pues simplemente lo que estamos diciendo, pregunto, ¿será que el saldo comercial de la balanza de pagos es favorable o desfavorable, señores economistas? En ese caso, con una tasa de cobertura mayor a 1, ¿qué podríamos decir del saldo en cuenta corriente? Si las exportaciones son mayores que las importaciones para poder que el cociente de mayor a 1. Favorable, profesor. Serían positivas. Ajá, ok. Entonces sería un saldo comercial favorable. Positivo, favorable, ¿Está? correcto. Entonces, eso es lo que nos está indicando esa tasa de cobertura. Es un índice tan elemental, pero a la vez dice muchas cosas eh, mediante su interpretación, ¿ok? Es un superávit en cuenta corriente, exportaciones mayores que importaciones. Entonces, es un índice que se puede tener por allí en consideración. Sumemos a esa lista la tasa de penetración, que en este caso mide el grado de adopción de un producto o servicio por parte de los consumidores dentro de su mercado objetivo o mercado potencial. Es decir, la empresa, perdón, estoy hablando macroeconómicamente, el país se fija un mercado potencial para sus productos y puede indagar en dónde se está consumiendo el producto, en qué países, en cuántos países, y allí se estaría hablando entonces de esa tasa de penetración. Sería cuestión de dividir el número de clientes actuales, países que están consumiendo nuestro producto entre el tamaño total del mercado objetivo. En los términos de la administración de empresas, cuando nosotros hablamos de un mercado objetivo, y ahí sin duda alguna Coello nos puede apoyar, estamos hablando de esa meta de mercado que establece la empresa. En el caso de un país, pues es similar. Yo puedo fijarme como país cuántos mercados quiero conquistar. Mercados cercanos desde el punto de vista geográfico, mercados un poco más distantes o mercados, voy a llamarlos de esta manera, estratégicos por relaciones políticas. Bueno, independientemente de cuáles son los criterios de la definición de ese mercado objetivo, entonces, de ese mercado objetivo, ¿cuánto efectivamente están adoptando mi producto? Esa sería la tasa de penetración.
Siguiendo esa lista, tenemos el indicador de adaptación a la demanda mundial. Este es un indicador que yo considero que no debe perderse de vista. Es un indicador multidimensional, porque tendremos que considerar en él varias cosas. No es un cociente sencillo como los anteriores, sino que aquí tenemos que considerar al menos tres dimensiones que se las coloqué allí. Entonces, este indicador mide la capacidad de la estructura productiva y exportadora de un país para satisfacer las necesidades, gustos y tendencias de los mercados internacionales. Considero este indicador muy importante, por ejemplo, para el caso de textiles, el caso de moda, de economía naranja en tal caso, ¿no? Entonces aquí se evalúa mediante varios factores o varias dimensiones. Tenemos allí la adaptación estructural, tenemos que valorar esa dimensión, la adaptación estructural. Tenemos que mirar, el país exporta bienes o servicios de demanda creciente a nivel global. A eso se refiere la adaptación estructural. O puede ocurrir que se exportan bienes o servicios cuya demanda sea decreciente o esté estancada. Entonces, si estamos haciendo una valoración de la competitividad macroeconómica bajo el enfoque tradicional, pero preocupándonos por la capacidad de adaptación de nuestros productos a los gustos, a las preferencias, a las tendencias del mercado, nosotros debemos mirar si de verdad estamos en un mercado de demanda creciente, lo que yo les llamaba en algún momento a ustedes mercados dinámicos, para usar los términos esto se llama la eficiencia keynesiana, para usar los términos de la eficiencia keynesiana, sería entonces hablar de mercados dinámicos, porque yo me puedo estar adaptando a mercados que tienen una demanda decreciente o que se encuentra estancada. Entonces, ¿hasta qué punto voy a tener una valoración satisfactoria en cuanto a competitividad según este indicador? Pero hay otras dimensiones, otras dos dimensiones a tomar en cuenta dentro de este indicador de adaptación a la demanda, y tiene que ver con la adaptación a la calidad y diferenciación. Tengo que valorar cuál es la capacidad de las empresas que están localizadas en el territorio doméstico para modificar y diferenciar sus productos para cumplir con los estándares, normas técnicas, certificaciones y tendencias de cada mercado de destino. Este es un punto muy importante. Y a veces la cuestión no es solo precios. A veces la cuestión no es que el maíz importado salga más barato que el nacional. Puede estar ocurriendo, por ejemplo, que hayan algunas normas de carácter sanitario que impidan que el maíz nuestro entre a un mercado en particular, a pesar de que tenga un precio mucho más bajo. Entonces, ahí tenemos que considerar aquellos elementos que hacen referencia a lo que los economistas y los administradores llaman la competencia no precio, es decir, criterios de competencia que nada tienen que ver con el precio. Y entre ellos cabe entonces la posibilidad de que yo me adapte, vuelvo y repito acá, a las normas técnicas, a las preferencias, a las certificaciones y a las tendencias de cada mercado destino. No todo se resume en precios, no todo se resume en costos, hay otros elementos que
marcan eh, un grado mayor o menor de competitividad y que están alejados de esas dos dimensiones que les acabo de mencionar, precio y costo. Además de eso, este indicador de adaptación a la demanda mundial también tiene en cuenta lo que es el dinamismo y la agilidad, es decir, la flexibilidad de cualquier sector productivo para cambiar rápidamente su oferta ante variaciones en la demanda. ¿Qué tan rápido mis sectores productivos pueden acomodarse, vamos a decirlo así, a las tendencias de esos mercados objetivos a donde yo quiero colocar mis productos? Entonces, si yo estoy valorando la competitividad aún bajo el enfoque tradicional y quiero ver qué tanto se adaptan mis productos a la demanda mundial, y sin duda alguna esto va a determinar en gran medida mi competitividad, debo tener en cuenta todas estas dimensiones que les acabo de mencionar allí. Continúa la lista acá con lo que es el saldo comercial de productos de alta tecnología. También eso se ha convertido en un indicador importante a la hora no solamente de medir la complejidad económica, como se nos indicaba en sesiones anteriores, sino incluso para medir la competitividad. Recuerden ustedes lo que mencionábamos dentro de los principios de Ricardo Hausmann al desarrollar el paradigma de la complejidad económica. En la medida en que un país produzca bienes cada vez más sofisticados, más complejos, eso quiere decir entonces que seguro es un país que produce muchos bienes y que además de eso puede estar ubicado en los niveles de muy alto ingreso. Entonces, las exportaciones de productos high-tech, como dice allí, también es un indicador de competitividad que se toma en cuenta, se los mencionaba también en la clase anterior, lo toma en cuenta la CEPAL dentro de la batería de indicadores que consideran pertinentes para valorar, como bien lo decía alguno de ustedes hace un momento en la exposición, si mal no recuerdo, la señora Elita, lo que tiene que ver con el cambio estructural. Otro indicador, ya el penúltimo, tiene que ver con la porción de mercado por rama, es decir, qué tajada de cierto mercado, del mercado vinculado a cierto bien, tiene el país para sí. Como les decía hace un momento, cuánto se exporta en cada uno de los sectores económicos, por ejemplo. ¿Okay? Y qué porción representa del mercado total. Hace un rato se les habló sobre el indicador de ventaja comparativa revelada. Entonces allí rápidamente vamos a ir a un material que fue preparado hace ya unos años atrás de manera conjunta por el profesor Gutiérrez, por la profesora Marixa y por mi persona. Déjenme ver aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Ok, este es un libro que desarrollamos hace unos años atrás, donde el propósito era en buena medida evaluar, establecer dónde se encontraba la relación y cuáles eran las posibles perspectivas de el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Por eso se llama de esa manera, la integración económica entre Venezuela y Colombia, evolución, balance y perspectiva. ¿Ok? Allí, en ese libro, vamos a ver si me acuerdo de la página exactamente, creo que es la 69, ok, déjenme mirar acá, si me fui o me vine. A ver. Ujú. Aquí nosotros utilizamos el índice de ventajas competitivas reveladas
para identificar las oportunidades de intercambio comercial, en este caso de Venezuela hacia Colombia. Ok, por aquí está. Bien. Este libro lo pueden ustedes encontrar en el repositorio de Saber ULA, y si lo quieren también se los puedo pasar posteriormente. ¿Ok? Aquí entonces nosotros estuvimos analizando las potencialidades de comercio entre Venezuela y Colombia entre el año 2004 y el 2014. ¿Por qué en este periodo? Bueno, porque este periodo fue el superciclo de los precios de las materias primas, es decir, un episodio de auge para ambos países, porque tanto Venezuela como Colombia tienen como punto común que buena parte de sus exportaciones están vinculadas a recursos naturales. Entonces, bueno, después de la introducción y todo lo demás, eh, utilizamos algunos indicadores de posición comercial para precisamente diagnosticar la relación Venezuela-Colombia. Y entre esos indicadores nosotros utilizamos, por supuesto, el valor de las exportaciones y las importaciones. También utilizamos indicadores relativos de comercio exterior, ¿ok? Pero lo que nos interesa en este momento, ok, déjenme buscarlo acá, lo tenía allí marcado hace rato. Ok, eso es por no subrayar. Quiero buscar lo que tiene que ver con el índice de ventajas comparativas reveladas. El profesor ya les hizo el planteamiento en términos iniciales de cómo se calcula, lo que tiene que ver con la interpretación. A ver, ¿por qué se me perdió? Ah, caramba. Como industrial, pensé que lo tenía previamente identificado. Sucede que cuando uno busca el índice de intensidad de comercio, cuando uno busca las cosas, entonces no aparece. A ver, ¿será que ese se me fue al otro capítulo? No, o está en el otro capítulo. No, porque este ya es la parte del modelo gravitacional. Está aquí, pero se me pasó. Ya lo vamos a buscar. Para que veamos el índice de ventajas comparativas reveladas. Vamos a ver dónde lo pasé, que lo vi sin cuidado. Dice algo así como oportunidades de comercio. Y allí está el índice calculado y la explicación. A ver, exportaciones, importaciones. Ujú. A ver, patrón de precios de comercio. Ah, caramba. Como que vamos a quedar con esa deuda. Ya va.
quiero perder tiempo. Bueno, si no lo consigo ahorita, paso al otro punto y este, lo puedo buscar con más calma. Aquí está, aquí está. Ok. Ujú. Déjenme ver, aquí ya me habla de esto, de Venezuela, el índice de ventajas comparativas reveladas, y aquí están los cálculos para algunos de ellos, pero es que fijaba la forma. Bueno, no consigo con precisión acá eh, la fórmula de cálculo, pero, Doctor, eh, ajá, usted la acaba de pasar. Está un sí. poco más abajo. Mm, abajo en este En un sentido. pie de página. Ahí. Ok, ok. Gracias, Coelho. Entonces, claro, este pie de página comienza desde la página anterior, por lo que estoy viendo acá, ¿verdad? Ok. El índice de ventajas comparativas reveladas. Gracias. Allí tenemos su abreviatura. Entonces, es uno de los indicadores relacionados con el dinamismo comercial. Permite analizar las ventajas o desventajas comerciales de los intercambios de un país con sus socios comerciales. ¿Ok? Esto lo podemos hacer o bien por o de país en país o en grupo de países. También se le suele llamar índice de balanza comercial relativa, ahí tienen ustedes su abreviatura, ya que está construido sobre el saldo comercial como referencia en el indicador en relación al total de intercambios comerciales. El índice es un indicador, paso hasta abajo, normalizado que resulta de dividir la importancia relativa del total de exportaciones de un bien hacia un país o región por la importancia relativa de las exportaciones de ese bien con respecto a los totales. Entonces allí ustedes tienen su formulación matemática. La idea central de este índice es que nosotros podamos establecer la relación que existe entonces entre las exportaciones de un producto cualquiera hacia un destino en particular con respecto a las exportaciones de ese mismo bien de manera total hechas por el país en cuestión. Y eso tenerlo en consideración para dividirlo entonces entre las exportaciones mundiales o las exportaciones hechas por ese país con respecto a las exportaciones totales. Hechos los cálculos con los datos de exportaciones de cada uno de los sectores que nos interesen, ese valor puede ser mayor a uno o menor a uno. Cuando decimos que el valor es mayor a uno, entonces vamos a tener ventajas comparativas reveladas en ese rubro en cuanto a ese socio comercial o a esa región en particular. Y eso va a representar para nosotros una oportunidad de comercio, ya que somos competitivos en ese renglón en especial. Lo hicimos para la oferta exportadora. Tenemos entonces aquí en el cuadro 4 el índice de ventajas comparativas competitivas. Por eso ustedes veían al profesor a veces decir comparativas, a veces competitivas, porque la misma literatura sugiere en algunos momentos un término, en algunos momentos otros, revelados en el mercado de Colombia, 2008-2013. Entonces,
Allí lo que nosotros encontremos con un valor superior a 1, en ese momento habían ventajas comparativas reveladas, como es el caso de la carne y despojos comestibles. Vean ustedes que para el año 2008 no, el indicador era 0 y para el año 2013 habían ventajas comparativas para ese rubro en el mercado colombiano. Igual sucedía, se ganaba competitividad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con frutos comestibles. ¿Qué otro tenemos por allí que llame la atención? Por ejemplo, lo que tiene que ver con gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. De esa manera uno puede calcular el índice y estimar cuáles rubros tienen oportunidades en otros mercados, porque son competitivos. En este caso, repito, se hizo para el comercio entre Venezuela y Colombia. Bien, son índices, repito, o indicadores que nos permiten a nosotros tener una buena idea de cómo está el desempeño comercial y en función de él hablar de la competitividad de una economía en particular. Como les decía al inicio, esa es una forma de entender la competitividad vista desde el enfoque tradicional. Pero hay otras. Entonces tenemos lo que es la competitividad estructural. Puede ser entendida como aquella que deriva del conjunto de innovaciones y conductas tecnológicas de los agentes que se desenvuelven dentro de un determinado sistema nacional de innovación, sean estas empresas u otras instituciones u organizaciones ligadas a las actividades de cambio técnico u organizacional. Vean ustedes que aquí ya se sobrepasa la dimensión comercial y se va a elementos vinculados a fin de cuentas con conocimiento. Estamos involucrando ya el conocimiento como una dimensión a tener en consideración al momento de hablar de la competitividad. Por lo tanto, si bien desde este enfoque se entiende que existe una multiplicidad de fuentes desde donde emana la competitividad, se sostiene que su fuente principal es el saber o el conocimiento necesario para llevar a cabo tales actividades, el cual determina la aparición de ventajas competitivas dinámicas, entendidas como aquellas que no están basadas en la dotación de factores con que naturalmente cuentan las naciones, sino que pueden ser construidas y reconstruidas a través de esfuerzos conscientes y conjuntos realizados por las firmas coadyuvadas por distintas medidas, instrumentos de política e instituciones relacionadas al Sistema Nacional de Innovación. Ven ustedes entonces acá una multidimensión de factores dentro del concepto de competitividad y considero que este concepto, esta forma de entender la competitividad nos da un marco mucho más acertado para el abordaje de las políticas de desarrollo productivo y en especial aquellas que tienen que ver con la innovación tanto en productos como en procesos, porque precisamente la innovación en ambas o en ambos ámbitos nos va a permitir ser más o menos competitivos, más allá
de la competencia en precios más allá de la competencia en costos, precisamente la posibilidad de modificar, de diferenciar productos, de el cómo producirlo, mencionaba alguno de ustedes hace un rato atrás. Entonces allí las dimensiones a tener en cuenta son más amplias, además de la simple participación, ¿ok? Se trata de la obtención de una competitividad industrial genuina, basada en el progreso tecnológico que incorpore las ventajas de nueva tecnología y del cambio organizacional, que se oriente hacia la especialización intraindustrial y hacia los productos que eh, optimizan el avance tecnológico. Y ustedes dirán, bueno, está muy bien, puede ser que me convenza, pero ¿y cómo se mide un tipo de cosas como esa, tan multidimensional? La literatura entonces nos dice que en términos de indicadores, las definiciones sobre la competitividad relacionadas al enfoque estructural se asocian no solo con la evolución de la participación de mercado, sino también a indicadores tales como la variación de la productividad del trabajo o la variación de los ingresos reales. En otras palabras, no solo se puede mirar cómo va evolucionando en el tiempo la participación de mercado, sino que de manera simultánea se debe observar cómo van cambiando los niveles de productividad del trabajo, que como ya lo hemos discutido en otras ocasiones, son el reflejo de esas innovaciones, tanto en tecnologías que se están utilizando como en procesos para llevar a cabo la producción. Y también en los indicadores que tienen que ver con la magnitud de los ingresos reales. Entonces allí usamos una suerte de batería de indicadores que nos van a permitir a nosotros tener en cuenta esa multidimensionalidad de la competitividad. También hay un enfoque sistémico, pero ahí no quiero meterme esta noche porque el tiempo es escaso. Sin embargo, acá en estos apuntes que ustedes tendrán posteriormente, coloco algunas referencias que le van a servir para ustedes ver estas posturas adicionales a la postura tradicional sobre la competitividad, que nos invitan a tener en cuenta otros elementos adicionales a la participación de mercado. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a dejar acá o hasta acá mi participación con respecto a estos indicadores adicionales. Adelante, profesora Marixa, en su programación. ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan con respecto a estas miradas adicionales al concepto de competitividad? Oh, profesor, Ujú. no, una pregunta más relacionada con los resultados del informe que ustedes hicieron, perdón, del libro. Ajá. ¿Qué razón, no sé, macroeconómica o razón microeconómica desde el punto de vista de digamos, de las apreciaciones que usted hizo y la diferenciación de los conceptos, se pueden tomar como base para ver que entre el 2008 y 2013 eh, en casi todos los indicadores, excepción de creo que de jabones, algo así, artículos de personales, en casi todos los indicadores una mejora de la competitividad
de Venezuela respecto a Colombia en ese estudio. No sé a qué se debe, cuál es la razón o qué se puede aducir al respecto. Gracias. Bueno, recordemos que entre el 2008 y el 2013 hubo en Venezuela un auge económico debido a los incrementos importantes de los precios internacionales del petróleo. Y sin duda alguna, esto creó en el país condiciones que en muchas industrias permitieron fortalecer sus actividades. Entre ellas, por ejemplo, facilidades para la importación de materia prima, de maquinaria, de insumos, que se tradujeron en buena medida en costos más bajos de producción que permitieron que nuestros productos por la vía de la competitividad precio ganaran mercado en economías como la colombiana, en ese caso. Entonces, allí tenemos uno de los tantos elementos que podrían allí tenerse en consideración. Fíjense, es importante hacer notar bueno, Balasa habló del índice de ventajas comparativas. Yo creo que el término que más se le ajusta es el de ventajas competitivas, porque el término de ventajas comparativas es un concepto mucho más general, mucho más amplio, con más contenido teórico que el de ventajas competitivas. Pero para el caso venezolano, dado el peso que tienen las exportaciones petroleras, las exportaciones totales, si yo meto en el denominador las exportaciones totales, nada es competitivo, diferente al petróleo. ¿Cierto? Entonces, por eso se utilizan las exportaciones no petroleras para ver competitividad en relación a las exportaciones no petroleras, ¿no? Eso lo quiero aclarar a la hora de hacer el cálculo, ¿no? Para las exportaciones, para medir competitividad revelada a partir del índice del indicador de Balasa de, de, de las exportaciones no petroleras venezolanas. Entonces, el indicador vendría a ser las exportaciones, la relación en el numerador, la relación entre las exportaciones venezolanas hacia Colombia en relación a las exportaciones totales De ese las rubro en exportaciones particular hacia hacia el mundo. Colombia del capítulo arancelario S sobre Ajá, las exacto. exportaciones totales no petroleras, Ujú. ¿no? Para medirla. Y luego en el denominador quedaría las, ¿qué es lo que va en el denominador, Albio? Denominador irían las exportaciones totales de ese rubro en particular sobre las no petroleras a Sobre nivel mundial. las no petroleras Ujú. a nivel mundial, las no petroleras de Exactamente. Venezuela a nivel del mundo, claro, Exacto. claro. Toda esa información se podía obtener de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y las del mundo se obtenían a través de los capítulos arancelarios de la Organización Mundial de Comercio. Ujú. Eso era O lo de que la hacíamos. misma LAL. Eso era lo que hacíamos. Yo tengo muchos años que no calculo ese indicador porque primero las estadísticas de comercio exterior de Venezuela, del INE, están hasta 2018, ¿no? Por capítulos arancelarios, el capítulo del arancel de aduanas. Sí, sin embargo, hoy en día
haciendo un poco de abuso con la estrategia de las cifras espejo, pues algo puede uno lograr. Sí, sí, afortunadamente el DANE tiene buenas estadísticas Ujú, y el DANE tiene muy bien las estadísticas de lo que importa Colombia desde Venezuela, que son las exportaciones de Venezuela hacia Colombia. ujú. O sea, por el contrario, ¿no? Yo cuando hace 2 años trabajé en un documento para FAO sobre el comercio bilateral agroalimentario entre Venezuela y Colombia. Y tuve que utilizar, fueron las estadísticas del DANE de Colombia. Esas son las únicas que tenemos, ¿no? Ciertamente, Para medir la relación binacional. ciertamente. Ahora, profesor, permítame mostrar acá con respecto a este comentario de Carlos, déjenme ir Si aquí quieres, un pon ahí los momento. indicadores para ver, porque Ajá, ciertamente, fíjense, el momento cumbre del comercio binacional fue en 2007, 2008, que el comercio binacional alcanzó 8.000 millones de dólares, pero de esos 8.000 millones de dólares, 7.000 eran de Colombia y 1.000 de Venezuela, ¿no? así es. Exportaciones de Colombia hacia Venezuela, 7.000 y exportaciones Sí. de Venezuela hacia Colombia de 1.000 y pico. O sea, en la época dorada para Venezuela del comercio binacional fue la década de los 90. Sí, ahora mire usted allí, tenemos el cuadro 5 que para el caso de Colombia tenemos el índice de ventajas comparativas en el mercado venezolano. Por ejemplo, simplemente Ahí está, ¿ves? para Eh, mirar algunos, eh, animales vivos. no, Mire y usted mira el salto, y mira el salto. Es porque el Colombia salto, aumentó su exactamente. competitividad. Fue Colombia la que aumentó su competitividad Exactamente. fuertemente. Nosotros tuvimos unas mejoras modestas en función de cómo mejoró la competitividad de muchísimos rubros eh, en el mercado venezolano para los exportadores colombianos. Ahí tenemos el caso de los animales vivos, de las carnes y Bueno, toda la carne que básicamente, venía de Colombia, ¿no? exactamente, de Animales vivos Marfil. que los terminábamos de matar, los matábamos aquí en los mataderos venezolanos. Exactamente, lo que tiene que ver con leche y productos lácteos. O sea, nosotros mejoramos en algunas cositas. Pero el gran salto fue para Colombia, sin duda Claro, alguna. claro, ellos fueron los verdaderamente favorecidos con ese auge de las importaciones que hubo entre 2008 y 2013, producto precisamente de ese incremento súbito del presupuesto de divisas nacional. Cereales, mire usted lo que pasó con los cereales, lo que pasó con los productos de la molinería. También este, allí quizás hubo un comportamiento que podría considerarse como bastante estable, pero en muchos rubros fue la competitividad colombiana la que se elevó de Claro. manera Además, importante. ahí hay un factor que hay que tener en cuenta. En 2000, recuérdense que Venezuela se salió de la comunidad andina Exacto, en el y se 2006. salió de la zona de libre comercio. Ujú, En 2012 se firma un nuevo acuerdo comercial de alcance parcial, no recuerdo si es el número 28, creo que sí. entre Venezuela y Colombia para sustituir, pero obviamente que era un acuerdo comercial de menor importancia, de menor cobertura que el que existía o que en el marco de la comunidad andina, la zona de libre comercio de la comunidad andina, una unión aduanera imperfecta, ¿no? Sí. Acuérdense que Este, una unión aduanera es una ujú, zona de libre comercio con un arancel externo común. El arancel externo común no estaba completado, no. Pero existe una zona de libre comercio entre Venezuela y Colombia. Eso se sustituye por un acuerdo comercial de alcance parcial donde las preferencias arancelarias no son exactamente del 100% para todos los rubros. sí. Entonces, Llama, allí, sí. entonces, claro, empieza a normalizarse el comercio de Venezuela con Colombia y Colombia lo aprovecha.
Exactamente. Y salta, pero Venezuela ya no tiene mucho que exportarle a Colombia en 2003. No, no, Sí, sí. ya la situación cambia, sí. No, Fíjese usted, por ejemplo, acá, incluso en lo que tiene que ver con cacao y sus preparaciones, Colombia ganó competitividad en ese renglón. ajá, pasa ahora la de Venezuela, por favor, la tabla de Ajá, Venezuela. voy. Esas están aquí en el 4. Quizás si contamos el número de renglones de esto, vean ustedes que se va a un poco más de 2 páginas, ya llevo 2 páginas, ya voy a una tercera página, ya iría a una cuarta página de productos que Es fueron ganando Colombia, ¿no? competitividad. Ahora, Exacto, ¿dónde sí. está Venezuela? Voy para allá, voy para allá, ya casi llego. Me parece que los de Colombia son muchos. Aquí tenemos Venezuela, aquí empieza Venezuela. Un salto importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con manufacturas diversas. Ese es un renglón muy grande como para comentarlo, pero también hubo entonces algo en lo que tiene que ver con juguetes, con juegos y artículos. Juguetes, ¿no? Ajá, Ajá. juguetes. Aquí tiene Mobiliario otro. médico, muebles, quirúrgico, tal, ok. Ese Ajá. mejoró. Instrumentos y aparatos de óptica, ¿no? Ahí en la raya, ¿no? Ujú. En la raya. Vehículos, automóviles, tractores. Recuérdense que nosotros teníamos un comercio binacional de carácter intraindustrial en Sí, vehículos. Nosotros le exacto, compramos pero, vehículos a Colombia y Colombia nos compraba vehículos a ajá. nosotros. Pero mire usted que ahí en ese caso particular No, ya nuestra bajó, ya, competitividad bajó. no. Ya, o sea, ya venía bajando, pues en ese caso, ya venía bajando. Ok. En el caso de las Aquí es donde están máquinas, nuestras principales ventajas competitivas reveladas en el complejo metalmecánico. Nosotros siempre le exportamos aluminio, hierro, exacto. acero a Colombia. Ujú. Mejor dicho, ¿cómo es que se llama la fábrica esta de utensilios para cocina? Limusa. Este, todo eso se hacía con aluminio y acero venezolano. Eso es correcto. Eso es Cuello. correcto. Tiene la mano levantada, cuello. Profesor, una pregunta. Entiendo que este indicador eh, se basa en valor de exportaciones, ¿no? Sí. Ok, pero usted mismo incluso mostró un gráfico donde el tipo de cambio real va cayendo desde, desde incluso antes del 2000. Este, Eso hace que pierda competitividad, ¿no? Entonces, cuando se dice de repente que Colombia está ganando competitividad con respecto a Venezuela, creo que también hay que incluir entonces este No, elemento del es tipo de claro, cambio, ¿no? Porque se claro, pierde. esa es una variable muy importante, cuello, sin Es duda alguna, pero no es la muchísimo. única. La No es pérdida la de única. competitividad nuestra, el macroprecio, que es el tipo de cambio real, nos golpea mucho. Por supuesto que nos golpea. La gente no lo siente. La gente no lo siente y es muy difícil que alguien que no sea un economista que analice estas variables lo perciba. Pero, y de que impacta la competitividad, la impacta. Ahora, no es el único factor. Están las vías de comunicación, está todos los problemas para movilización de mercancías, los problemas de la crisis de los servicios básicos. Repito, nuestro transporte. Acuérdense que gran parte o la mayor parte del comercio con Colombia se hacía, no sé ahorita, se hacía por vía o se hace por vía terrestre, Todavía, ¿no? todavía, sí. ¿No? Entonces, las aduanas nuestras principales son la de San Antonio y la de Paraguachón, ¿no? Y la importación por mar de Colombia viene a Puerto Cabello, principalmente. O sea, nosotros tenemos muchos factores no controlados por las empresas que afectan negativamente la competitividad de Venezuela y de sus empresas, ¿no? De los diferentes sectores. Y además de eso, entonces tenemos que cargar con la apreciación del tipo de cambio real, que es un factor que Además, está allí además. subyacente
porque la política del gobierno ha sido de anclaje del tipo de cambio rezagado con respecto al diferencial inflacionario que ustedes ven en la fórmula del tipo de cambio real por paridad del poder adquisitivo. Eh, Sí, incluso también hay que tener en consideración que estas cifras fueron calculadas para un momento en el cual el ambiente político colombo-venezolano todavía era no tan Todavía no habíamos llegado caótico. al cierre 2015, Sí, ¿no? exactamente, no tan caótico como fue en el 2015 y sin duda alguna, hoy esta lista de rubros, de posibilidades, porque a fin de cuentas los que están por encima de uno y van mejorando, lo que debemos nosotros entender es que son potencialidades que los empresarios o el país, Venezuela como un todo, tendría en este caso en el mercado colombiano en aquel entonces, ¿no? Al menos eso revelaba el comportamiento de las exportaciones. Por favor, Albio, ahora les muestran la Mm. portada del libro. Ah, sí, cómo no voy. Voy para allá. Ajá, déjenme reducirlo aquí de tamaño. Este, no les estoy sacando la cédula, pero es para que recuerden, ¿no? Ese fue el famoso concierto de música Ah, de cierto, cierto. de los artistas venezolanos y colombianos, cuando hubo un cierre compulsivo de la frontera, ¿no? Después se repitió Así el de es, 2015. así es. Este, Yo, una profesora me había recomendado, una profesora colega de mi departamento de economía, que ahora no está, quien ahora no está aquí en FACE, me dijo que le hubiera gustado una foto más abstracta, ¿no? Más ok. abstracta, no tan explícita como esa, pero esa fue la que a mí se me ocurrió, ¿no? Para mostrar que más allá de lo que decían los gobiernos, allá hay una integración económica natural, eh, este, que, bueno, cierran la frontera los gobiernos, pero la gente sigue desarrollando su vida, pues. Así Aldo es, está por allí, Aldo, ya se retiró. ciertamente, sí. Estos ejercicios en algún momento, cuando el tiempo sea bondadoso con nosotros, es bueno actualizarlo para ver qué tan duro ha incidido toda la No, sí, ¿y dinámica. dónde estamos, no? Yo estaba hablando Exacto. con el profesor Mario Valero Ujú. y con Marlene Bustamante, con la gente de San Cristóbal, para ver si hacemos algún evento, pudiéramos organizar un evento, Albio, Ok. sobre las relaciones binacionales. Ahora tengo relación directa con el presidente de la Cámara de Comercio Binacional, Mm, con Luis Alberto Rusián. Lo conocí ahorita a raíz del Congreso del Cacao y de la Rueda de Negocios de Cacao, y tengo contacto directo con él, sí, ¿no? sin duda alguna, sí. Sí, sin duda alguna, para ver dónde estamos y seguro que esa lista de potencialidades va a disminuir de manera importante, sin duda alguna, sin duda alguna. Bien. Maritza, ¿estás allí, Maritza? Maritza, se fue. Entonces nos tenemos que despedir. Parece. Pues Maritza se nos fue. Tenemos que despedirnos nosotros. Bueno, Mire, profesor, yo quería, antes de irme, que no se me pierda de vista, que los muchachos lean rápidamente eh, la síntesis del informe que recién sacó la OCDE con respecto a las perspectivas económicas de América Latina sí, y cómo ellos allí, tú se lo pusiste en el chat. sí, cómo ellos enfatizan el rol de las políticas de desarrollo productivo. O sea, parece un informe hecho para lo que Para el estamos curso abordando en nuestro, este ¿no? momento.
Lo cual quiere decir Exactamente. que desde Mérida incidimos sobre la OSD. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer, No, nos estamos vamos a, comunicando metamensajes. sí, 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 pero sin duda alguna leerse la síntesis les va a recordar mucho de los pasajes que ya se han dicho acá. Eso demuestra que no estábamos errados, Alvio, cuando metimos esta materia en el posgrado el doctorado de economía. Eso Ahora está los de moda, avala, ¿no? claro, claro, Y eso eso lo los hicimos avala, 10 años, 8 profesor. años atrás. Sí, pero sin duda alguna lo que preocupa es que los problemas siguen siendo los mismos y poco se hace para resolverlos. Como es el caso, por ejemplo, de esa cada vez más baja productividad, un crecimiento más lento, cada vez más lento de la productividad y cómo eso está afectando de manera importante a América Latina en todo su conjunto. Cosas Bueno, que llaman mucho la compañero, atención. suficiente, pero Sí, eh, creo que en la próxima clase podemos comenzar con una pequeña introducción sobre las ideas de los artículos, sobre el ejercicio. Que quiero ver qué opinión tienen ustedes, qué hicieron sobre el ejercicio de competitividad del diamante de Porter. Este es un curso que tiene un contenido teórico, pero que es para pisar tierra también, ¿no? ciertamente. Es para aterrizar y aplicar conceptos. Bueno, nos retiramos. Así es. Muchas gracias por la atención a todos quienes hoy estuvieron presentes Le en puse esta. 2 artículos de Krugman ahí en el chat, divulgativo de Krugman sobre el tema de competitividad. Ah, ok. Sí, Bueno, ok. Hasta vamos luego, a... profesor, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Feliz Feliz noche. noche, Buenas noches hasta para todos. luego.